El tiempo es tirano, hay poco tiempo. Tengo el tema del Congreso que nadie quería tomar, les aclaro. Título largo. Pero bueno, vamos a comenzar sin más prolegómenos. Hace 25 años, ustedes eran muy jóvenes, yo no había nacido. Precisamente, estoy hablando en serio, justamente el 12 de junio de 1994, en California, aparece una noticia conmovedora, ¿no? Se encuentran dos cadáveres, el de Nicole Brown Simpson y el de Ron Goldman, un amigo, con 18 y 19 puñaladas respectivamente. Esto fue una conmoción. Todo parecía indicar que las sospechas apuntaban a un exjugador de fútbol americano, estrella de la NFL, devenido en comentarista deportivo y mal actor de reparto en Hollywood, que era O.J. Simpson. De manera tal que, bueno, a partir de ahí empieza una historia bastante increíble que tuvo muchísima repercusión mediática, fue todo casi un reality show. A los 5 días se transmitía en vivo una tremenda persecución entre 20 carros de policía, 9 helicópteros a la Ford Bronco blanca de O.J. Simpson, que se quería escapar y amenazaba con suicidarse. Él finalmente se entrega en su mansión a las autoridades. A los 2 días, la Fiscalía, que había recabado una gran cantidad de pruebas, muestras de sangre, muestras de cabello de O.J. Simpson en la escena del crimen, un guante que aparece en un lado ensangrentado, encuentran el otro guante en otro lado, testigos no presenciales del hecho, pero que parecían indicar, bueno, todo daba la idea de que tenían un gran caso. Y O.J. Simpson contrata, hecho importante, al Dream Team de abogados, gastó $8 millones en su defensa. Y bueno, ya en enero del año siguiente, 1995, yo ahí ya había nacido, comienza el juicio con un jurado compuesto por 10 mujeres, 9 personas negras, 2 blancos, un hispano. Y fue un juicio durísimo, mediático, con una audiencia de promedio 90 millones de personas en todo el mundo, porque en California es uno de los pocos estados donde se permite que las cámaras de televisión ingresen a las salas de audiencia. Y bueno, esto tuvo en vilo a la sociedad norteamericana, que estaba bastante conmovida por algunos hechos de exceso policial contra gente de raza negra hasta el mes de octubre de ese año de 1995, cuando se hace conocer el veredicto. La defensa tuvo una actuación brillante, atacando básicamente todas y cada una de las pruebas de la Fiscalía, que fue muy confiada con su caso. Empezaba en esa época a trabajarse todo lo que tiene que ver con la prueba de ADN y pruebas genéticas. Y finalmente, ante más de 100 millones de espectadores, se lee el veredicto que declara no culpable a O.J. Simpson. La historia no termina aquí, porque a los pocos meses, los padres de una de las víctimas, más precisamente de Ron Goldman, inician un juicio civil por responsabilidad, por homicidio imprudente contra O.J. Simpson. Nuestro exjugador de fútbol americano, ya bastante confiado, habiendo sido declarado no culpable en sede penal, bueno, no contrata abogados tan buenos, ya había gastado demasiado dinero. Y bueno, y ahí lo que ocurre en ese juicio, la estrategia de los actores era justamente tratar de aportar nueva prueba y lo que hacen en definitiva es obtener ante un jurado de 12 personas de raza blanca una condena contra O.J. Simpson por un monto superior a los $33 millones. Hubo varias cosas o diferencias entre ambos procesos, que los vamos a ver en unos minutos, pero básicamente acá viene el problema por el cual se trae este tema al Congreso. ¿Cómo puede ser que una persona que había sido declarada no culpable en un proceso penal ante un jurado, por un jurado, es luego responsabilizada civilmente en base al mismo hecho que fue el homicidio de estas dos personas? Y acá sí vamos a lo procesal y también a lo procesal civil. Aquí aparece el tema de la prejudicialidad, o también, como se lo conoce minoritariamente, presentencialidad. ¿Y esto por qué? Justamente porque desde antiguo se busca
que la justicia no dé esta señal equívoca, ¿no?, de que el que no es culpable en penal después puede hacerlo en civil. Y esta figura tiene antigua data y es, como dice el maestro Alvarado Belloso, una variante de acumulación impropia de procesos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos procesos ante dos jueces distintos que la ley, o por razones de oportunidad o por razones de distinta competencia, elige que se manejen por separado y no se puedan acumular. Y aquí aparece el gran problema, ¿no?, porque si no se pueden acumular y hay dos jueces entendiendo en base a los mismos hechos, hay una probabilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Por lo tanto, se prefiere que haya un tratamiento unitario del hecho para tratar de servir a la seguridad jurídica. Pero atención que la prejudicialidad no suspende el proceso, sino el dictado de la sentencia del segundo proceso. Y se puede mostrar en distintas variantes, ¿no? Hay una prejudicialidad de proceso civil a otro proceso civil que se da mayormente en los casos de estado de familia, ¿sí? Por ejemplo, cuando se está discutiendo la nulidad de un matrimonio porque subsistía un matrimonio anterior al momento de contraerlo. Bueno, si hay un juez tratando de entender sobre la nulidad del primer matrimonio, obviamente aquí tenemos un caso de prejudicialidad, ¿no? También está pero esto no está generalmente en nuestras legislaciones, sí lo está el caso de la prejudicialidad que va del proceso penal al proceso civil, que es la que aquí nos ocupa. ¿Por qué? Porque básicamente es normal que haya un daño civil que derive de un delito, de un cuasidelito. Esta está generalmente legislada, como no está legislada una tercera variante, que es un poco más extraña, que es la prejudicialidad del caso civil al caso penal. A ver, esto se da. Generalmente había algunas leyes en Argentina que lo tenían previsto en los casos de adulterio o de quiebra fraudulenta. Las leyes argentinas ya se dieron cuenta que era inútil mantener esto porque en Argentina no hay adulterio, tampoco hay quiebra fraudulenta y por lo tanto estas dos figuras ya no corren más. Motivo por el cual, consejo para todos, cuando quieran hacer negocios o contraer matrimonio, nada mejor que un argentino. ¿Está claro? A ver. El problema acá, y vamos ya a la prejudicialidad que nos ocupa, que es del proceso penal al proceso civil, acá lo que ocurre es que hay una idéntica fuente en cuanto al hecho y va a haber trámites distintos. Por lo tanto, vamos a tener, en relación a un mismo hecho, vamos a ver que esto opera sustancialmente de manera independiente, pero procesalmente de manera dependiente. Lo que resuelva el primer juez respecto a ese hecho va a ser cosa juzgada al segundo juez. Hay excepciones legales, por ejemplo, en mi país, en la Argentina, el artículo 29 del Código Penal autoriza a que se acumule la acción civil ante el juez penal, pero no a la inversa. Pero esto no es muy utilizado por razones prácticas y porque los jueces penales en mi país son bastante reticentes a dar buenas indemnizaciones. A ver, acá, más allá de las diferencias que hay en cuanto a lo que es la responsabilidad civil y penal, lo que importa es ver lo que resuelve el juez penal en relación a las afirmaciones fácticas que han hecho las partes y si las tiene por probadas o no. De esta manera opera una suerte de transferencia del caso juzgado penal al caso civil. Por eso el juez civil, que entiende en el segundo asunto, queda atado en alguna medida lo resuelto por el juez penal. Pero esto no es tan simple, porque en realidad hay algunas variantes donde aparecen las excepciones y a eso voy a ir en lo siguiente. A ver, el juez civil queda atado al juez penal en relación al hecho que constituye delito, en relación al hecho causal de la pretensión civil resarcitoria, y en relación a la culpa del acusado. La culpa del acusado no se discute en sede civil, salvo cuando estamos ante responsabilidad por factor de atribución objetiva. Ahora, de esta problemática, como les decía, se vienen ocupando las legislaciones hace ya bastante tiempo, por eso consagraban este fenómeno de la prejudicialidad.
Y las legislaciones clásicas, al estilo Código Civil Argentino de Vélez Sarsfield, que un poco lo extrañamos, artículo 1101, decía que no había prejudicialidad en caso de fallecimiento o de ausencia del acusado. Estas son típicas causales de extinción de la acción penal. Y esto tiene en la práctica algunas consecuencias, con algún detalle que quiero remarcar. A ver, vamos a ver en la práctica qué ocurre con lo resuelto en el primer juicio con relación al segundo proceso. Primero, si el juez penal condena y dice que existe el hecho, existe responsabilidad del acusado, esto genera sin dudas cosa juzgada de penal a civil respecto a el acusado y al tercero civilmente responsable, que no puede discutir en el segundo proceso civil ni el hecho ni la culpa. Y esto es claro. Ahora, el problema se da cuando el juez no condena penalmente, y ahí recordemos el caso J. Simpson. Cuando el juez penal no condena, se dan distintas variantes, que son 4. A ver, si el juez penal no condena, el juez civil no puede condenar si el hecho no existe, declarado por el juez penal, o si el juez penal declaró que el hecho existe, pero el acusado no es el autor. Y atención, el juez civil puede condenar, aún no habiendo condenado el juez penal, si el juez penal declara que el hecho existe, que el acusado es el autor, pero el juez penal declara que no es delito, por lo tanto hay que ver en sede civil si hay algún caso de responsabilidad civil. Y, última variante, el juez penal declara que el hecho existió, que el acusado es el autor, que eso constituye delito, pero hace lugar a algún eximente de pena. Cuidado, que es la otra variante, la otra excepción, donde tenemos casos donde el juez civil puede llegar a tener una sentencia declarando responsabilidad del demandado. Ahora, este panorama con estas variantes, que dentro de todo es bastante claro, se empieza a complicar con el correr del tiempo, sobre todo, como siempre, tomo el ejemplo de mi país, que en algunas cosas, sobre todo a la hora de lo que es crear algunas cuestiones jurídicas, está bastante a la vanguardia y así nos va, empieza a cambiar un poco la jurisprudencia en la Argentina y en otros países, porque empiezan a ver que muchas veces esperar la sentencia penal llevaba tanto tiempo que demoraba demasiado el juicio civil a la espera del juicio penal y por lo tanto quedaba suspendido el tiempo de dictado de sentencia civil. Y es así que en algún momento la jurisprudencia argentina, en el caso Atanor del año 2007 de la Corte Suprema, en el caso de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del año 2013, empiezan a entender que hay como excepción a la prejudicialidad la demora en el dictado de la sentencia penal. Y esto se termina consagrando en el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina, que rige hace 4 años, donde, como excepción a la prejudicialidad, consigna que la demora en el proceso penal puede ocasionar que el juez civil dicte una sentencia sin esperar lo que determina el juez penal. Esto no es ni más ni menos que, y ya haciéndome eco de lo que también explicó esta mañana Martín Bermúdez o el doctor Olmedo, ¿no? Explicitar la inoperancia de la justicia, ¿no? O sea, si la demora está en el dictado de la sentencia penal, yo no puedo tirar por la borda la seguridad jurídica. Entonces, atención con esto, porque ahora sí, vuelvo al caso de nuestro amigo O.J. Simpson. ¿Por qué? ¿O cuáles eran las diferencias aceptadas por ahí en el derecho norteamericano con lo que nosotros consideramos en nuestros países, con nuestra tradición, respecto a por qué ahí no operó la prejudicialidad? A ver, veamos algunas diferencias, específicamente 4 que tienen que ver con el caso de O.J. Simpson, que les relaté al comienzo de manera muy resumida. Primero, en el derecho norteamericano claramente se entiende que los delitos son ofensas contra la sociedad y básicamente la acción penal va a estar
a cargo de la Fiscalía. Es lo que abrumadora y mayormente pasa, a diferencia de nuestros sistemas donde hay casos de acción privada o posibilidad de intervención del querellante. En el derecho norteamericano hay excepciones, pero lo más importante es que la Fiscalía es la que se encarga de perseguir los delitos. Por lo tanto, ellos tienen muy en claro esa diferencia con respecto al proceso civil que depende de la voluntad del damnificado. Esa es la primera diferencia. La segunda tiene que ver con esta variante de que, bueno, los procesos civiles son iniciados siempre por los particulares y por eso se entiende que se puede hacer después, en base al mismo hecho, un reclamo de responsabilidad civil. Y esto fue lo que tan inteligentemente utilizó el equipo de abogados del padre de Ron Goldman para poder demandar a O.J. Simpson. Pero ahora vamos a un tema importante y que tiene alguna relación con lo que también antes nos explicaba el doctor Palavecino Cáceres, ¿no? Tengamos en cuenta que entre el proceso penal y el civil hay un distinto estándar de prueba. En el proceso penal, más allá de toda duda razonable, en el proceso civil se acepta en el derecho norteamericano que el estándar de prueba es menor, se guían por la preponderancia de la evidencia, y por lo tanto el jurado penal debe resolver más allá de toda duda razonable, lo que no obliga en esa medida al jurado civil, que tiene un menor estándar de prueba que alcanzar. Ahora, otra diferencia relativa al jurado: el jurado penal se exige unanimidad de los 12, en el civil 9 sobre 12. Y el último aspecto para tener en cuenta, y con esto ya voy terminando, que es mucho más complicada la prueba de un asesinato en primer grado, ¿sí?, donde hay que probar la conducta deliberada y premeditada, con respecto a lo que sería el homicidio negligente, que fue la base del proceso civil, en el cual basta comprobar la ilicitud y la intención del demandado. Concluyo con lo siguiente. Nosotros en realidad en la práctica tenemos casos donde, no habiendo condena penal, hay responsabilidad civil del demandado. Es lo que pasa habitualmente con los casos de mala praxis médica, ¿sí?, donde no encuentran mérito en sede penal, pero sí se lo termina condenando a un pago de indemnización por daños y perjuicios, o lo que pasa a veces en los casos de estafa, donde después la demanda civil viene por incumplimiento contractual, que es mucho más sencillo. Conclusión: dos cosas. Primero, la importancia en estos tiempos de crisis del sistema de justicia, donde todos los operadores somos responsables, esta importancia de no enviarle a la gente de a pie mensajes confusos. Por eso esto de empezar a desdibujar o flexibilizar la prejudicialidad y extender esto demasiado, creo que no ayuda para que podamos recomponer esa relación entre los operadores de justicia y la gente de a pie, que tanto nos observa y que tan poco nos entiende. Y lo segundo y lo más importante, sobre todo dirigido al señor O.J. Simpson, ahorrar en abogados no es bueno. Gracias.